Buenas tardes, estimados compañeros. Buenas tardes, estimada docente. Mi nombre es Fernanda Quinariza y soy estudiante del cuarto semestre de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a comentar un tema muy importante como son los derechos de los menores de edad según la Constitución de la República del Ecuador frente a Charity. Para iniciar, es muy importante primero abordar términos generales. ¿Qué es un derecho? Un derecho es una condición de poder tener o exigir lo que se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente. Por otro lado, también otro autor nos indica que es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a su favor o que el dueño de la cosa nos permite sobre ella. Otro término muy importante es conocer que dentro de la legislación ecuatoriana, un niño o niña es aquel que no cumple los 12 años, mientras que un adolescente está comprendido entre edades de 12 a 18 años. Es muy importante también conocer cuál es la definición de sharing. Esto principalmente se da a partir de cuando el padre o madre comparte fotos de sus hijos a través de redes sociales, sean estas WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, prohibiéndoles a sus hijos así poder ejercer su consentimiento sobre querer o no publicar las fotos o videos. Es importante también conocer que dentro de nuestro Estado ecuatoriano, la Constitución de la República nos indica que una de las leyes muy importantes y dentro de la Carta Magna se establece los derechos para grupos de atención prioritarios de quien forman parte las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, también en otro capítulo veremos lo que son las garantías constitucionales, en donde se puede verificar cómo el Estado garantiza los derechos. Avanzando un poco más allá, tenemos que trabajar en cuatro aspectos muy fundamentales, que son los derechos del honor, los derechos de la imagen, los derechos de la integridad y también tanto los deberes y obligaciones de los padres para con los menores de edad. En nuestra Constitución, en el artículo 35, nos indican de que las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria, tanto en el ámbito público como privado. Otra de las cosas muy importantes nos habla dentro de los derechos es vinculado a su derecho tanto de honor, de imagen como de integridad frente a la movilidad humana. En el artículo 42, en donde nos indica de que cuando se den estos casos, los niños, niños y adolescentes recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Esto lo podemos evidenciar en los niños que han venido a causa de un proceso migratorio desde el país de Venezuela. Por otro lado, también analizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes dentro de nuestra Constitución de la República, en su artículo 44, nos señala que el principio superior es aquel de atender, de cuidar y preservar a las niñas, niños y adolescentes y que sus derechos prevalecerán sobre los demás, ¿sí? Esto prácticamente equivale a prevalecer y a garantizar tanto su derecho de imagen, de honor y de intimidad, pero sobre todo también nos deja mucho en el hecho de que es la familia, es el Estado y la sociedad quienes deben garantizar el cumplimiento de sus derechos. Por otro lado, también nos indica de que las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo de manera integral, entendido como un proceso de crecimiento de maduración, y esto también acompañado de un despliegue de su intelecto, de sus capacidades, de sus potencialidades, pero sobre todo que hay que garantizar un entorno familiar, escolar y comunitario, afectividad y seguridad. Por lo tanto, nuevamente recapitulamos que este artículo tiene bastante incidencia con proteger el derecho de la imagen, de la integridad, del honor y sobre todo nuevamente nos indica cuáles son estas obligaciones y deberes que tienen los padres de familia para con los menores de edad.
Asimismo, tenemos en el artículo 45, en donde nuevamente nos indican de que las niñas, niños y adolescentes deben cumplir y tener una vida acorde a su edad. Y asimismo nos indica algo muy importante que es que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. ¿Sí? Aquí nuevamente hacemos énfasis en el derecho a la intimidad, al honor, cuando nos indica en la parte pertinente de que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física, psíquica, a su identidad, a su nombre, a la ciudadanía, a la salud integral, a la nutrición, a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. Nuevamente, recapitulamos la importancia aquí de que a través del artículo 45 nuevamente se están garantizando de las niñas, niños y adolescentes sus derechos a la integridad, a la imagen, al honor y sobre todo también nuevamente hace hincapié en cuáles son esos deberes y obligaciones que tienen los padres para con sus hijos menores de edad. Asimismo, nos indica de que las niñas, niños y adolescentes, el Estado va a garantizar lo siguiente: la atención a menores de 6 años, que actualmente se da a través de los centros de desarrollo infantil, que son financiados generalmente por gobiernos autónomos, por el MIES y por la empresa privada. Por otro lado, también tenemos la protección especial ante cualquier tipo de explotación laboral o económica, recordando nuevamente que en Ecuador está prohibido el trabajo para niños menores de 15 años. Tenemos también la protección contra todo tipo de violencia o puede ser explotación sexual o cualquier otra índole. Y aquí también algo muy importante es que también nos indica sobre el derecho del honor y de la integridad, de que debe haber una atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. Por otro lado, también nos indica de que hay la prevención contra el abuso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. Es importante también la atención prioritaria en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencia. Por ejemplo, aquí nosotros hemos sido testigos también cuando hubo el aluvión en el sector de La Gasca, en la ciudad de Quito. Los primeros atendidos precisamente fueron las niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos de atención prioritaria, ¿no? Tenemos también lo que es la protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio. Asimismo, la protección y asistencia especial cuando la progenitor o progenitora se encuentre privado de la libertad. Y asimismo tenemos la protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran cualquier tipo de enfermedades crónicas o degenerativas. Como ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, una de las garantías precisamente del Estado es proteger al niño que quede en indefensión cuando sus padres se encuentran privados de la libertad. Por otro lado, también aquí la Constitución reconoce y garantiza también que dentro de las comunas y las comunidades y nacionalidades indígenas también se protejan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto principalmente para evitar temas culturales como anteriormente se daban los matrimonios entre niñas de 12 a 15 años con personas mucho más mayores sin su consentimiento. Esto lo aclara el artículo 57 de la Constitución en su numeral 10, en que en la parte pertinente nos indican de que no se podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, tenemos también los derechos de la libertad. Se garantiza a través del Estado en el artículo 66 una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y nuevamente aquí recapitulamos la importancia y la incidencia que tiene eh, con relación a los derechos de imagen, al derecho de integridad, al derecho de honor. Y nuevamente aquí cuando nos habla de de una vida libre de violencia y también en el ámbito público-privado, nos habla de que esto es un deber del Estado, pero por otro lado también es importante
que aquí tienen que ver mucho también en los deberes y obligaciones de los padres, también de ayudar a cumplir estas garantías. Por otro lado, tenemos los derechos de protección en el artículo 81, en donde nos indica de que en el caso de que se establezcan procesos de juzgamiento, sanción de delitos intrafamiliar, y que si estos se cometen contra niños, niñas y adolescentes, pues estos casos tendrán que ser tratados de manera particular, pues requieren mayor protección y sobre todo aquí nos habla de que se nombrarán fiscales, defensoras o defensores especializados para el tratamiento de causas dentro de la ley y esto nuevamente tiene mucho que incidir en los derechos del honor, de la imagen y de la integridad de la niña o adolescentes. Dentro de los principios de la función judicial también se establece algo muy importante que la ley frente a estos derechos de intimidad, derechos de honor, como se hablaba anteriormente, establece también tipos de sanciones en aquellos adolescentes que de pronto por las características de sus acciones puedan incidir frente a un hecho judicial, nos habla de que para ellos la Administración de Justicia Especializada dividirá esta competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. Por otro lado, también tenemos el régimen del buen vivir, que nos indica tres cosas muy fundamentales. La primera, que se crea el, en este caso, el Sistema Nacional de Protección Descentralizado de Protección de la Niñez, que actualmente en los cantones los lideran los gobiernos municipales a través de los consejos de protección de derechos. Por otro lado, también nos indica de que la responsabilidad del Estado será garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo y de las niñas, niños y adolescentes en todo el proceso educativo, nuevamente abordando los derechos de imagen, de honor y también el derecho a la intimidad. Y serán responsabilidades del Estado, nos indica, establecer políticas para implementar enseñanzas de desarrollo de vocación artística y creativa para las personas de todas las edades. Ahí es importante hacer hincapié que frente al fortalecimiento del derecho del honor, de la imagen y de la intimidad, realiza una reforma en el año 2018 en donde se establece que no se prescriben los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes y se añade el numeral 4 dentro del artículo 46 de la Constitución indicando lo siguiente: las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas y niños y adolescentes serán imprescriptibles. Frente a ello, podemos nosotros concluir que dentro de la Constitución de nuestro país, tenemos por un lado algo muy importante, que es que el Estado tiene que cumplir ese rol, el Estado, la familia y la sociedad, de garantizar que se cumplan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, también la Constitución es una constitución garantista de derechos y de justicia que coloca también cada uno de los roles y los ámbitos, cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto también nos indica como parte de las obligaciones y también cuáles serían las posibles sanciones en el cometimiento de un delito, ¿no? Otra de las cosas muy fundamentales también es que parte de que inclusive aquellos sectores en donde se ha declarado autonomía territorial de leyes y demás, también la Constitución garantiza que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y esto es con respecto a las comunas y comunidades del país. Y por último, una de las claras conclusiones es que frente a todo este andamiaje, el Estado, a través de la Constitución y sus diferentes leyes para poder ejecutarlas en efecto, se garantiza prácticamente de que el niño, niña y adolescente esté fuera de cometimiento por parte de sus padres de parenting, pues se debe garantizar en todo momento tanto el derecho a la intimidad, el derecho a su imagen, el derecho a su honor y sobre todo no dejar de lado la responsabilidad y obligaciones de los padres de familia frente a los menores de edad. Eso es todo, queridos amigos. Una linda tarde. Espero que esta explicación haya sido de su agrado y su gusto.